El esclavo fue encadenado al cepo. El frío hierro le mordió las muñecas, pero no gritó. Sus ojos, secos como la tierra agrietada del molino, miraban fijamente la madera oscura frente a él. El baúl, viejo y nudoso, había conocido muchas manos, algunas que lucharon hasta sangrar, otras que se rindieron antes del primer golpe. Pero el de ella no tembló. El capataz se acercó con el látigo enrollado alrededor de su puño como una serpiente dormida. «Ve a aprender, perro». Su voz era profunda, su aliento olía a cachaca barata. Ella no bajó la cabeza. Esta vez no. El primer golpe atravesó el aire y le cortó la piel de la espalda como un cuchillo caliente. Apretó los dientes, sintiendo la sal de su sudor mezclarse con su sangre. El tronco tembló levemente como si también sintiera el dolor. Luego, con un movimiento casi imperceptible, arrastró los dedos por la madera. No fue un gesto de desesperación. Fue intencional. Las uñas quebradizas y sucias de tierra marcaron profundas líneas en el maletero. El capataz se rió pensando que era solo el instinto de un animal herido. «Rasca, rasca, no servirá de nada». Pero ella continuó trazando surcos que se entrelazaban como raíces, como venas, como caminos que solo ella conocía. Cada marca era una palabra que no podía decir. Cada muesca, un recuerdo que no se podía borrar. El segundo latigazo fue más fuerte. Ella arqueó la espalda pero no sollozó. En cambio presionó la punta de su dedo índice contra la madera, tallando un pequeño círculo. Luego otro. Y otro. 3 lunas alineadas, el signo que le enseñó su madre, cuando aún era niña, antes de los barcos, antes de las corrientes. Este eres tú, soy yo, soy quien viene después. Nadie nos quita eso. El supervisor no lo vio. Ninguno de ellos miró fijamente. Para ellos el baúl era solo un trozo de madera, un instrumento de obediencia. Pero ella sabía que ese palo de Brasil, cortado hace décadas de los bosques lejanos, guardaba más secretos que todas las páginas de los libros del maestro. Al tercer latigazo hizo un gesto con la mano. No la suave ola del mar que vio desde los cuarteles de los esclavos, sino la ola furiosa, la que se tragaba los barcos y devoraba a los hombres. El que algún día recuperaría lo robado. La sangre corría por su espalda y goteaba sobre el suelo seco. Unas gotas cayeron sobre los surcos que había hecho. La madera los absorbió como si tuviera sed. Cuando finalmente la soltaron, no se cayó. Se puso de pie, tambaleándose, pero de pie. Antes de ser arrastrada de regreso a las dependencias de los esclavos, pasó la mano por el baúl por última vez. Las marcas estaban ahí. Permanente. Esa noche, mientras los demás esclavos dormían exhaustos, ella le susurró al bosque: «Creen que nos borran. Pero nos quedamos». Y el baúl, en silencio, guardó sus palabras. Años más tarde, cuando el molino se incendió, nadie pudo decir cómo comenzó el incendio, el baúl fue una de las pocas cosas que no se quemó. Permaneció allí, carbonizada solo en la superficie, pero con las hendiduras aún visibles, como cicatrices que se negaban a desaparecer. Los nuevos propietarios del terreno, que no sabían leer el lenguaje de la madera, simplemente lo arrinconaron, cubierto de maleza. Pero los niños de las casas de esclavos, los que todavía escuchaban las historias de sus abuelas, pasaban por allí a escondidas, tocando los surcos con dedos temblorosos. Y así, incluso después de que ella se fue, ya sea a la libertad o a la tierra, el baúl siguió contando. Porque algunas historias no necesitan voz. Todo lo que se necesita es que alguien sepa cómo mirar. La primera vez que el niño más joven del barrio de esclavos, C, apoyó la palma de la mano contra la madera, sintió un cosquilleo subir por su brazo, como si las venas de su torso y las de él fueran la misma. No les dijo nada a los demás, pero regresó todas las noches después, a pesar de que tenía miedo de los capataces y de las serpientes que acechaban en el monte. Poco a poco empezó a darse cuenta de que las tallas no eran siempre iguales. A veces la línea que parecía un río se convertía en un camino, para otros, lo que pensaba que era una estrella se convertía en un ojo abierto, observando. Una noche, cuando la luna era tan fina que apenas rozaba el cielo, C vio algo nuevo, un nombre. No era como los nombres que los blancos escribían en los libros, letras duras pegadas al papel. Era un nombre hecho de curvas, como el cuerpo de una mujer bailando, y debajo una fecha que no correspondía a ningún calendario que él conociera.
Pasó el dedo por las marcas y por primera vez escuchó un susurro. No eran palabras sino algo más antiguo, un gemido de dolor, una risa ahogada, el chasquido de un látigo cortando el aire. Él no dijo. Nadie, ni siquiera la vieja María, que aún recordaba las canciones que venían del otro lado del océano. Pero María se dio cuenta. Siempre lo entendí. Una mañana, mientras amasaba harina, llamó al niño con un discreto gesto de la mano y le entregó un puñado de semillas de palma, envueltas en un paño manchado de tierra. Esto es para cuando entiendas que la madera no es solo contar. Está esperando. C no entendió en ese momento. Fue mucho más tarde cuando empezaron a circular rumores de revuelta entre los esclavos y los hombres se reunían por la noche hablando en voz tan baja que los muros no podían oírlos. Fue entonces cuando volvió al baúl y vio, entre los grabados, un mapa. No de los campos ni de los caminos de los blancos, sino de los caminos que solo los pies descalzos conocían, caminos que conducían al quilombo, a las montañas, al lugar donde la tierra no tenía dueño. En vísperas del levantamiento, mientras los demás afilaban machetes y se ataban tiras de tela a los pies para amortiguar sus pasos, C regresó por última vez. Esta vez no tocó el maletero. Se quedó de pie frente a él, respirando el olor a tierra mojada y madera vieja. Y entonces, sin saber por qué, susurró el nombre que había visto grabado, Nandi, y sintió que el viento respondía, como si algo, después de tanto tiempo, finalmente se hubiera soltado. Cuando el fuego comenzó de nuevo, esta vez provocado por manos que sabían exactamente lo que estaban haciendo, el tronco no ardió. Ni siquiera las llamas se atrevieron a lamerlo. Y cuando los últimos esclavos desaparecieron en la noche, llevándose consigo solo lo que cabía en sus manos y sus recuerdos, lo que quedó detrás no fue un trozo de madera, sino una puerta. Una puerta que no se abrió con llaves, sino con sangre, sudor y la obstinación de no olvidar. Años más tarde, cuando los hombres blancos regresaron con sus medidas y sus papeles, intentando borrar hasta las cenizas de lo que había sido, el baúl seguía allí. Y cualquiera que mirara de cerca vio entre las grietas algo que latía, débil, pero insistente, como un corazón que se negaba a detenerse. La primera vez que la niña tocó la puerta no supo qué era. Su abuela acababa de decirle que no se acercara más, pero los niños desobedecen cuando el misterio es mayor que el miedo. Pasó los dedos por las grietas de la madera, sintiendo el calor que no provenía del sol. Algo dentro del baúl respiraba lentamente como si estuviera esperando. Esto está vivo, susurró, y la puerta se estremeció. Los ancianos del pueblo ya lo sabían. Decían que en las noches sin luna todavía aparecían en la corteza las marcas de los grilletes, brillando como hierro al rojo vivo. Y si alguien se acercaba, oía voces, no gritos, sino canciones. Canciones que hablaban de un lugar donde la tierra no estaba dividida por señores, donde el fuego no quemaba, solo transformaba. Pero la niña no lo sabía. Todo lo que sabía era que cuando presionó la palma de su mano contra la madera, la puerta cedió. No se abrió del todo, solo lo suficiente para que escapara un cálido aliento, llevando el olor a tierra mojada y a algo más viejo, algo que dolía y reconfortaba al mismo tiempo. No deberías, dijo una voz detrás de ella. Era el viejo tío Joao, el último que aún hablaba la lengua de los que habían venido en la bodega de los barcos. Él no la reprendió. Él simplemente se arrodilló junto a ella y colocó su propia mano en la puerta, como si fuera a cerrar una herida. Esto no está hecho para abrirse, murmuró. Es para recordar. Ella no entendió en ese momento. Pero cuando creció y vio llegar a los hombres trajeados con sus máquinas para talar lo que quedaba del bosque, entendió. No vieron la puerta. Solo vieron madera vieja, un obstáculo en el camino del progreso. Y cuando la hoja de la motosierra tocó el tronco, no se rompió. En cambio, el fuego regresó. No quemó nada más que los papeles que trajeron los hombres, títulos, contratos, mapas que no incluían lo que realmente importaba. Las llamas danzaban en espiral, como si alguien las guiara, y cuando salieron, la puerta era más visible que nunca. Las grietas ahora formaban un patrón, manos entrelazadas, cuerpos en movimiento, un camino que nunca terminaba. La niña, ya mujer, supo entonces que no había salida. Fue una invitación. Y esa noche, cuando el viento volvió a responder, escuchó no solo los cantos, sino también los pasos. Aquellos que se habían ido años antes, llevándose solo lo que cabía en sus manos y sus recuerdos, estaban regresando. No como fantasmas, sino como semillas.
Y la puerta finalmente se abrió de una vez por todas, no para dejar salir, sino para dejar entrar. Lo que vino después no estaba escrito sin papel. No tenía por qué ser así. La tierra lo recordó. Y el fuego esta vez no fue para destruir. Fue para iluminar el camino. La mujer extendió la mano y sintió el aire cálido que salía por la abertura, espeso como miel derretida. No había oscuridad al otro lado, sino una luz dorada parpadeante, como si el tiempo mismo se estuviera desplegando en finas capas. Los pasos que resonaban no venían de atrás, sino del interior de la puerta, rítmicos, pacientes, como si alguien supiera que el encuentro es inevitable. Cruzó el umbral sin dudarlo. En el interior, el camino no era ni tierra ni piedra, sino raíces vivas entrelazadas que palpitaban bajo sus pies descalzos. Los árboles, demasiado altos para medirlos, inclinaban sus ramas en reverencia, y entre sus hojas danzaban fragmentos de voces, risas de niños que nunca envejecían, promesas susurradas en noches de tormenta, nombres que habían sido borrados de los registros pero no de la memoria de la tierra. La mujer reconoció algunos. A otros solo los recordaba cuando los escuchaba, como si siempre hubieran estado allí, esperando a que los llamaran. Más adelante las figuras se fueron materializando lentamente. Primero solo siluetas a contraluz, luego contornos más claros, un hombre con un violín roto a la espalda, una mujer cargando un bulto de tela que olía a pan recién hecho, un anciano con las manos llenas de semillas que brillaban como cuentas de ámbar. Ninguno de ellos miró hacia atrás. Caminaron hacia él, pero también a través de él, como si fueran a la vez el pasado y el futuro, tejidos en el mismo tejido. «Has vuelto», dijo una voz a su lado. Se giró y se vio a sí misma, una niña, con los ojos llenos de esos mismos fuegos que una vez la habían guiado. El niño sonrió, y en su sonrisa había dientes de leche y dientes que aún no habían salido. «Nunca me fui», respondió la mujer. La niña tomó su mano y juntos siguieron el camino de las raíces. Los que venían en dirección contraria no se detuvieron, pero algunos extendieron sus dedos hacia ellos, como quien toca la superficie de un lago para sentir el reflejo. La mujer comprendió entonces que no iban a regresar a ninguna parte. Regresaban porque algún lugar, algo más grande que casas o nombres, finalmente los había vuelto a llamar. El fuego ardía ahora en pequeños puntos a lo largo del camino, lámparas colgadas de las ramas, hogueras bajas donde se calentaban manos que hacía tiempo que habían perdido el calor. No quemaban leña, sino recuerdos, aquello que había sido almacenado con tanto cuidado que se había convertido en combustible. La mujer se acercó a una de las llamas y vio, entre las brasas, el rostro de su madre temblando a la luz de una lámpara, la risa de su padre cuando creía que nadie miraba, su abuela plantando albahaca en los maceteros de las ventanas mientras cantaba canciones sin letra. No me dolió recordarlo. Al contrario, era como beber agua después de una sed que ni siquiera sabías que tenías. «Están todos aquí», susurró. «Siempre lo han sido», respondió la niña. «Solo estaban esperando que recordaras el camino». Más adelante el camino se ensanchaba hasta convertirse en un claro donde la tierra era negra y fértil, surcada por profundos surcos como si algo inmenso hubiera sido arrancado o plantado. En el centro brotó un árbol joven con el tronco marcado por tallas que no eran letras, sino gestos, un abrazo, un beso en la frente, un puño cerrado en señal de protesta, una mano abierta en ofrenda. La mujer tocó la corteza y sintió, bajo los dedos, el palpitar de las venas. «Es nuestro», dijo la niña. «¿Nuestro?» De todos los que llevaron este camino a hombros. De todos los que guardaban semillas en la boca para que no las encontraran. De todos los que, aun cuando decían que ya no había lugar, sabían que la tierra estaba tendida. La mujer entendió. No era un árbol. Fue un pacto. Y entonces, como si el suelo hubiera estado esperando ese momento exacto, los surcos de la tierra comenzaron a moverse. No eran surcos vacíos, eran manos, cientos de ellas, que emergían lentamente como alguien que se despierta de un sueño demasiado largo. Uñas manchadas de tierra, palmas marcadas por el trabajo, dedos que aún temblaban por el peso de todo lo que habían sostenido. No lo agarraron, no lo sacaron. Simplemente se entrelazaron, formando una red viva debajo del árbol, una red que sostiene en lugar de aprisionar. La mujer se arrodilló y dejó que sus manos fueran envueltas por las que surgían del suelo. No hubo frío. No hubo miedo. Solo estaba el peso cálido de lo compartido,
El dolor que se convierte en fuerza cuando se comparte, la alegría que solo existe cuando se multiplica. Cuando se levantó, la niña ya no estaba a su lado. En su lugar había una cesta de mimbre llena de semillas que brillaban débilmente como brasas a punto de encenderse. La mujer cogió uno y lo levantó a la luz. En su interior no vio una planta, sino un camino. No es un destino, sino una promesa. Ahora te toca a ti, dijo el viento. Sopló la semilla y estalló en llamas azules, tan suaves como las alas de una mariposa. Cuando la soltó, la brasa se elevó en espiral, sumándose a otras que ya bailaban en el aire, dibujando en el cielo el mismo patrón que las rendijas de la puerta, manos entrelazadas, cuerpos en movimiento, un camino que nunca terminaba. Abajo en la tierra que había dejado atrás, alguien miró hacia arriba y vio esas luces. Alguien que sin saberlo, ya empezaba a recordar. Y así, el fuego siguió iluminando. No para mostrar el camino, sino para demostrar que siempre estuvo ahí, escondido en las palmas de nuestras manos, en los pliegues de nuestra memoria, en la terquedad de las semillas que se niegan a morir. Incluso cuando todo parece cenizas, siempre algo vuelve a crecer. Incluso cuando la puerta se cierra, en realidad nunca se cierra con llave. Solo necesitas saber escuchar el viento. Solo ten el coraje de entrar. La primera vez que Elías escuchó el viento, estaba agachado entre los restos de un huerto quemado, cavando con los dedos en la tierra reseca. No era el aliento caliente que venía del desierto, ni el lamento de los árboles muertos, era algo más antiguo, una voz que siseaba entre las grietas de las rocas, como si el suelo mismo intentara contarle un secreto. Cerró los ojos y por un instante no vio cenizas, sino un camino de luces azules parpadeando en la palma de su mano. No era la primera vez que soñaba con esas llamas. Desde pequeño se despertaba con la sensación de que algo le esperaba al otro lado de una puerta que nunca podía encontrar. Su madre, cuando aún estaba viva, solía murmurar sobre el lugar donde caminan los recuerdos, mientras hilaba hilos de lana azulada que brillaban débilmente en la oscuridad. Elías guardaba uno de estos cables en su bolsillo, ya desgastado por el tiempo, pero aún capaz de emitir una tímida luz cuando lo presionaba entre sus dedos. Esa noche, mientras el viento seguía susurrando, se levantó y se dirigió en la dirección de donde provenía el sonido, o lo que imaginaba que era un sonido. No había ningún rastro, solo la intuición de que si caminaba lo suficiente, llegaría a alguna parte. O en ninguna parte. Eso ya no importaba. El desierto se tragó las pisadas, pero no el recuerdo de los que habían pasado antes. Cada pocos metros Elías encontraba huellas, una huella fosilizada en la roca, un fragmento de cerámica con símbolos que parecían bailar cuando se observaba de costado, una flor seca cuyo tallo aún conservaba un rastro de azul. Eran migajas, pero suficientes para seguir adelante. Hasta que al amanecer vio la puerta. No estaba elevado al suelo, ni empotrado en ninguna pared. Flotaba ligeramente inclinado, como si hubiera sido abandonado apresuradamente por alguien que ya no lo necesitaba. Estaba hecho de madera tan oscura que absorbía la luz, pero las grietas, las grietas, brillaban con un fuego interno, dibujando las mismas figuras que Ilaiche había visto en el cielo, manos tocándose, cuerpos girando en espiral, un camino sin fin. Extendió la mano, vacilante. El viento, ahora más fuerte, empujó sus dedos contra la superficie. No había pestillo ni manija, solo el calor palpitante de las rendijas, como si la puerta respirara. Siempre supiste que estabas aquí, dijo una voz que no era una voz, sino el eco de todas las veces que se había preguntado, en medio de la noche, si estaba solo en el mundo. Ilaiche presionó su palma contra la madera. El hilo de lana azul que llevaba en el bolsillo ardía, no con fuego, sino con un recuerdo. De repente se encontró pequeño otra vez, sentado en el regazo de su madre mientras ella le mostraba cómo las cosas que desaparecen nunca desaparecen. Simplemente aprenden a esconderse mejor, había dicho mientras sus manos tejían lo invisible. La puerta no se abrió. Ella se vino abajo. No en pedazos, sino en hilos, hilos de luz, de sonido, de algo que era a la vez recuerdo y promesa. Se envolvieron alrededor de Ilaiche no para contenerlo sino para guiarlo, empujándolo hacia adelante como si fuera la última pieza de un rompecabezas que finalmente había encontrado su lugar. Del otro lado, no había ningún mundo nuevo. Allí estaba el mundo, el que siempre había existido, pero que solo podía ver ahora, los árboles quemados que volvían a brotar en cámara lenta, los ríos secos.
Y llenándose de agua que no provenía de las nubes, sino de las lágrimas de quienes habían llorado por ellos, las personas que habían amado y perdido, ahora bailando en círculos, sus siluetas traslúcidas como las llamas azules en el cielo. Allí estaba su madre, sonriendo, mientras desenredaba entre sus dedos un ovillo de hilo que se extendía hasta el horizonte. Te tomaste tu tiempo, dijo sin reproche, sino como alguien que finalmente ve florecer una semilla. Y Laiche no preguntó dónde estaba. Sabía que no era un lugar, sino un punto intermedio, entre olvidar y recordar, entre perder y volver a encontrar. Lo importante era que por primera vez en años, ya no se sentía dividido. Las partes de sí mismo que había enterrado en las cenizas, que había dejado atrás con cada adiós, estaban allí, cosidas por hilos de un color que solo existía cuando uno aprende a mirar de verdad. Afuera, en el desierto que ahora parecía más pequeño, el viento seguía soplando. Y en algún lugar, otra persona miró al cielo, vio las luces azules por primera vez, sintió que algo se movía dentro de su pecho, un recuerdo que aún no tenía nombre, pero que ya comenzaba a arder, suavemente como las brasas de un fuego que nunca se apaga.